Hercule Poirot probablemente sea el detective más icónico e influyente de todos los tiempos. Por ello, hacer adaptaciones de las novelas escritas por Agatha Christie parece algo necesario para la cultura popular. Pero, realmente esta cinta no estuvo a la altura del legado del detective belga. Y si tuviera que decir algo en específico, es que carece de la chispa original, así como también peca en casi no aportar nada antes visto. Y eso es de lo que hablaremos en el video de hoy. Analizaré aspectos clave por los que Muerte en el Nilo fracasa como adaptación y como historia de misterio. Quiero decir desde este momento que, actualmente, Kenneth Branagh ha sabido reinterpretar a Poirot. Sin embargo, en cuestión de adaptar su historia en papel e imagen, ha fracasado. Esto lo digo porque, en lugar de adaptar otra novela de la gran Agatha, prefiere hacer adaptaciones de novelas que ya han sido vistas en la pantalla grande. Esto es desperdiciar potencial, porque no ofrece algo nuevo y enriquecedor para la mitología del carismático Poirot. Y bueno, siendo justos, la cinta sí hace algo jamás visto en la mitología del detective, mostrándonos su pasado en la guerra y su gran amor. Aunque realmente no es suficiente una cosa, siendo que es lo único que aporta, así como el hecho de que fue muy breve y no tiene un impacto en la línea argumental principal. Y con esto quiero decir que este personaje aún tiene mucho gas, porque aún hay muchas variables con las cuales jugar. Y con esto de variables no me refiero a cambiar las preferencias sexuales de personajes como lo hacen en esta película, por ejemplo. Con cambios en las dinámicas me refiero a explorar aristas jamás tocadas en las historias protagonizadas por el detective belga. La mayor lección de esto es que uno debe jugar con nuevas posibilidades y arriesgarse a mostrar nuevas dinámicas para sorprender a la audiencia y construir un misterio redondo y satisfactorio. Porque la gente no va a ver lo que ya vio en un material previo. La gente busca algo nuevo que mantenga la esencia del trabajo original. Lo segundo es que este relato parece fragmentado, más que nada porque tarda en arrancar. Verán, la trama principal realmente comienza hasta la hora y 10 minutos aproximadamente, ya que, hasta ese punto, tenemos el primer asesinato y Poirot comienza una investigación proactiva. Y este último concepto hay que tenerlo muy en cuenta. Proactividad. Esto lo remarco porque es la principal razón por la cual el relato se siente lento en un principio. Poirot es un personaje pasivo, no proactivo. Fíjense cómo Poirot, en el primer acto, es empujado a tomar decisiones para que la historia avance en lugar de él ser quien, mediante sus decisiones, avance la historia. La trama se activa tras el asesinato de Lynette, y aquí es cuando Poirot realmente comienza a involucrarse. Vemos al detective hacer interrogatorios, investigaciones más personales y lo vemos recolectar artículos para el desenlace. La mayor lección de este segundo punto es que para escribir un personaje siempre tenemos que tener en cuenta el hecho de que sea proactivo y que conecte las subtramas con la trama principal. Esto debido a que, de esta forma, el espectador se encuentra inmerso y eso logra homogeneizar la experiencia. En sí este problema se deriva del punto anterior. Verán, las grandes historias de misterio son aquellas que nos hacen explorar a los personajes y sus relaciones, puesto que todo un buen misterio está ligado al pasado de estos personajes y, mediante sus relaciones, conectarán ese pasado con el tiempo actual. Y esto es indispensable mencionarlo, ya que las grandes historias de misterio son una investigación de la parte más sombría del ser humano, explorando almas fracturadas y aspectos decadentes. Aquí el problema es que no hay una conexión emocional fuerte o un pasado interesante para poder entender el plan de los antagonistas. El punto al que quiero llegar es que el peso dramático del relato es mínimo y, por consecuencia, la inmersión también. Y esto de carecer de tensión no solo es un error narrativo, sino que también es visual. Como recordarán, Alfred Hitchcock solía decir que dos personas hablando sobre una mesa era aburrido, pero si ponías una bomba debajo de la escena, era todo menos aburrido y tenso. Tal vez no era necesario poner una bomba literalmente, pero sí un elemento que hiciera un equivalente. Ejemplo de ello es en el interrogatorio de Book. Noten cómo de la nada es asesinado. Como shock que queda bien, pero es momentáneo. ¿Qué tal si en lugar de eso, usando el montaje paralelo, se nos muestra a un asesino aproximándose paulatinamente mientras Book es interrogado?
Esto hubiera generado tensión gracias a un crescendo visual, ya que vemos cómo los personajes no saben que el peligro está ahí y el espectador sí. Es la analogía de Hitchcock, pero con diferentes variables que se ajustan a esta historia. La mayor lección de esto es que, si se tiene que crear tensión dramática, uno debe de jugar con herramientas visuales y narrativas para que no solo se haga justicia a una obra original, sino que también se pueda funcionar como relato independiente, memorable y cinematográficamente redondo. Si te gustó el video, aquí te dejo otro que te pueda interesar. Yo me despido, no sin antes recordarles que no